Si tú le dejas, vida de Santa Maravillas de Jesús, Carmelita Descalza. Capítulo 9. Si tú le dejas. Un repique de la campana conventual anunció a la hermana Maravillas que la comunidad debía bajar al locutorio. Bajó pues la hermana Maravillas y entró con todas. Qué lejos estaba de pensar que aquella campanita la llamaba a algo muy distinto que a las demás hermanas, que iba a cambiar toda su vida, esa vida cuyas riendas había entregado a Dios para que Él fuese su único guía. Del otro lado de la reja esperaban, hablando con la madre priora, la duquesa de Nájera, amiga y bienhechora de la comunidad, y otra joven de Madrid, Asunción García Loigorri, muy devota del corazón de Jesús y amante del Carmelo. Después de unas breves frases de saludo, la conversación recayó sobre el Cerro de los Ángeles. Como ya hemos dicho, la hermana Maravillas no había podido asistir al acto de la consagración, ni había sentido entonces ningún especial atractivo por cuanto se relacionaba con el cerro. Ahora escuchaba los comentarios de las visitantes con el interés que ponía en todas las cosas de Dios. Ciertamente, decían, se había consagrado España al corazón de Jesús, pero el Señor se había quedado muy solo en Cerro de los Ángeles. Lo que parecía llamado a ser un centro de peregrinaciones y un lugar santo, estaba todavía completamente abandonado y ofrecía un aspecto desolador. Ovejas y cabras pastaban por las laderas del cerro y llegaban hasta las mismas escalinatas del monumento. España debía hacer mucho más. Una imagen de piedra no era bastante para simbolizar la entrega de un pueblo que le debía todas sus antiguas grandezas. Ni era bastante tampoco para saciar las ansias del corazón que tanto ha amado a los hombres. Hacía poco, prosiguió la duquesa, había estado ella allí con un sacerdote de San Sebastián, don Juan Albizu, quien después de haber celebrado con gran unción la misa, había estado largo rato orando ante el monumento, con tanto fervor y recogimiento que impresionó vivamente a los que le acompañaban. Cuando al fin rompió el silencio, dijo: el corazón de Jesús quiere aquí una comunidad de vida contemplativa que se inmole por España y por su reinado. Acabó la visita y la vida de la comunidad prosiguió su ritmo ordinario, pero en el corazón de la hermana Maravillas se había encendido una chispa desprendida del corazón de Cristo. Una comunidad contemplativa en el Cerro de los Ángeles. Esta idea no la dejó ya ni un momento. Por las noches, cuando después de maitines se quedaba ante el sagrario, sentía que Dios le pedía con insistencia que se hiciera un convento en el cerro. Se acordaba entonces de las palabras de su antiguo director, el padre López: me gustaría para ti una fundación nueva en los alrededores de Madrid. A ella le había espantado la idea, y gracias a Dios el padre había desistido. ¿Habría llegado la hora de Dios? Porque se acercaba el tiempo de su profesión solemne y debía decidir lo que iba a hacer con los bienes heredados de su padre. Y tenía que ser pronto, porque después de sus votos ya no podría disponer de nada.
siempre había pensado darlo para obras de caridad o para algún convento muy necesitado, tal vez el monasterio de la Encarnación de Ávila, por el que siempre había tenido un afecto especial, pero todavía no había decidido nada. ¿Tendría bastante para una fundación? Seguro que no, aunque se podría comenzar y luego, si la obra era de Dios, Él la llevaría adelante. Pero, ¿a qué perder el tiempo pensando todo esto? Lo que tenía que hacer era vivir en el momento presente, no descuidar su vida interior ni distraerse con otras cosas. Eso quisiera ella, pero el Señor, cada vez que ella le buscaba en el interior de su alma, volvía a pedir lo mismo, un Carmelo que le acompañara en su soledad, que orara y se inmolara por la salvación de las almas y especialmente por España. Una comunidad contemplativa en el Cerro de los Ángeles. Humanamente hablando, ¿no era un desatino? En aquella época, Madrid aún no se había extendido en esa dirección. El cerro era un descampado sin viviendas ni casas, apartado de todo. Un cerro pelado, sin agua, tan de mala tierra que no se podría cultivar. Aunque las necesidades de un Carmelo son pocas, parecía imposible poderlas atender en tal soledad. Además, si el Cerro de los Ángeles, como había dicho la duquesa de Nájera, estaba llamado a ser un lugar de peregrinación, un centro de espiritualidad, ¿no era mucho más indicado fundar allí una comunidad dedicada al esplendor del culto, como los benedictinos, o a la predicación y al apostolado activo, como los dominicos, los franciscanos o la Compañía de Jesús? Estos podrían organizar peregrinaciones y atenderlas, confesar, predicar. Todos estos pensamientos se agolpaban en la mente de la hermana Maravillas, que luchaba en vano por desecharlos. Varios meses duró esta lucha, en la que los deseos del Señor parecían estrellarse contra la profundísima humildad de la joven carmelita. No le negaría al Señor nada, antes morir, pero le resultaba imposible convencerse de que fuera ella el instrumento elegido para esta obra tan grande, porque todos los demás motivos que se le representaban le parecían nada al lado de éste. ¿Cómo iba a ser ella capaz de llevar a cabo esta empresa? ¿No había venido al Carmelo con el único ideal de vivir sola con Dios y para Dios? Es costumbre en el Carmelo leer durante las comidas, y en aquellos días estaba leyendo precisamente un libro sobre el corazón de Jesús. Era una obra de 3 tomos que la madre buscaría años más tarde para volver a leer aquello que tanta impresión le había hecho, pero nunca pudo dar con ella. Hablaba mucho de la fidelidad a la gracia y decía que los que responden con generosidad a las inspiraciones divinas tendrían como recompensa su nombre escrito en el corazón de Jesús. En cambio, los que resisten a la gracia, los que no siguen sus inspiraciones, serán arrancados para siempre de su corazón adorable. El Señor la urgía, la apremiaba. La hermana Maravillas no pudo más y un día, después de comulgar, prometió al Señor que al menos lo diría, consultaría con alguien que le diera luz. Si tú le dejas, sí, le dejaría aunque le costase la vida, aunque tuviese que sacrificarlo todo,
aunque tuviera que renunciar al ideal de santidad oculta y escondida que tanto le atraía, porque podía renunciar a todo, menos a tener su nombre escrito en el corazón de Jesús. Las constituciones de Santa Teresa no permiten a las monjas hablar unas con otras, sino es las que tienen algún oficio en la comunidad. Según esto, la hermana Maravillas, que a la sazón era ayudanta de la enfermería, no podía hablar sin permiso especial más que con la enfermera del convento, hermana Rosario de Jesús. Era esta una religiosa ejemplar. Muy niña aún, había quedado huérfana, y su madre, muy piadosa y devota del Sagrado Corazón, poco antes de morir, encomendó a su confesor, Padre Montaña, la educación de su hija. Este, a su vez, la entregó a las hijas de San Francisco de Sales, donde pudo beber en su misma fuente las aguas de esta devoción. Ambas religiosas, enfermera y ayudanta, tenían permiso para hablar con las enfermas. Estaba a la sazón enferma la Madre María Josefa del Corazón de Jesús, y a ella acudió la hermana Maravillas con sus inquietudes, refiriéndole fielmente la lucha que estaba sosteniendo hacía ya 3 meses. Era la Madre María Josefa, como ya hemos dicho, un alma grande, que vibraba con toda idea noble y generosa y con toda obra de la que pudiera resultar mayor gloria de Dios. Conocía ella toda la grandeza de alma de su antigua novicia y quedó profundamente impresionada y convencida de que aquello no era el fruto de un fervor pasajero, sino algo mucho más hondo y verdadero. Alentó, pues, a la humilde hermana Maravillas, que tan por entero se ponía en sus manos, y la animó a seguir orando y esperando a que Dios le manifestara su voluntad de una manera más clara. ¿Cuál no sería su asombro y emoción cuando 2 días después se le presentó su enfermera, la hermana Rosario, y le contó cómo le había revelado el Señor su deseo de que en el Cerro de los Ángeles se edificase un convento de carmelitas, donde un grupo de almas se inmolasen continuamente para su gloria. Esta coincidencia dejó aún más convencida a la Madre María Josefa de que allí estaba la mano de Dios, pues las 2 religiosas no se habían comunicado entre ellas, ni habían hablado para nada de este asunto. Desconfiadas de sí, decidieron consultar. Escribió, pues, la hermana Maravillas al padre López, jesuita, y la hermana Rosario al padre Juan Tomás, carmelita, que había dado varias veces ejercicios a la comunidad. La Madre María Josefa escribió al infatigable y santo apóstol del Corazón de Jesús, Padre Mateo Crowley. La respuesta de éste llegó el día 12 de octubre. Decía textualmente: Reverenda y buena Madre, su carta ha llegado y ha hecho un largo viaje, pero ello vale la pena. He aquí mi respuesta. Sí, manos a la obra. Hace tiempo que yo mismo hice en España esta insinuación. Es preciso que el Sagrado Corazón entronizado tenga una lámpara viva que adore, repare y ame en nombre de la nación. ¿Y quién mejor que un monasterio de carmelitas? No pierda vuestra reverencia tiempo. Hable, busque apoyo, muévase y no se amilane con dificultades, pues las encontrará. No olvide que toda obra divina debe ser marcada con la cruz. Con ella, adelante, sí,
realice cuanto antes dicho proyecto. La gloria y los deseos del Sagrado Corazón lo exigen. El padre López, con gran sorpresa de su antigua dirigida, que esperaba y casi deseaba un jarro de agua fría, contestó enseguida aprobando y bendiciendo el proyecto. El padre Juan Tomás escribió la siguiente carta, que muestra a las claras el gran aprecio que tenía a la hermana Maravillas. 9 de octubre de 1923. Jesús sea siempre en nuestras almas, mi amada hermana Rosario. Acabo de recibir su carta. Estoy en las adoratrices dando ejercicios. Diga a la hermana Maravillas que me escriba lo más detalladamente posible todo, porque no podré ir tan pronto por esa y deseo activar algo bueno para el corazón de Jesús. Lo que me dice es todo verdad. Que me escriba Maravillas cuanto antes. Estoy deprisa. Otro día más largo. La aprobación de estos religiosos infundió nuevos ánimos en los corazones de las 3 carmelitas de El Escorial, y el deseo que tenían de empezar pronto esa inmolación que el Señor les pedía, les hizo saludar con alegría la cruz que el Padre Mateo les anunciaba y que ya empezaban a divisar. Estaba entonces en Madrid, en el apogeo de su popularidad, el padre Alfonso Torres, jesuita, director de la Congregación de Caballeros del Pilar, entre los que ejercía un eficacísimo apostolado. Su predicación, a la que expresamente había despojado de todo artificio literario y científico, atraía a la iglesia de la calle de la Flor a una gran afluencia de fieles, ávidos de escuchar su palabra que cautivaba, no sólo por la solidez y profundidad de la doctrina netamente evangélica, sino por la belleza de la forma de la que no había logrado despojarla. En el confesonario y dirección espiritual, su apostolado se limitaba exclusivamente a hombres. Tenía fama, y bien ganada, de que no quería nada con señoras, y mucho menos con monjas. Solo una vez en la vida le había visto la Madre María Josefa, pero de tal manera le había impresionado la virtud y talento que dejaba entrever, que había pensado: si yo alguna vez tuviese que consultar algo, preguntaría a este padre. La hermana Maravillas tampoco le conocía, es decir, sí, le había saludado un día en la editorial Voluntad, que dirigía doña Catalina Urquijo, donde ella algunas veces colaboraba. Fue una entrevista brevísima y nunca más le había vuelto a ver. Hacerle ir a El Escorial no le parecía difícil, pues su hermano Alfonso pertenecía a la Congregación de Caballeros del Pilar y podría llevarle. Escribió pues a su cuñada Adelaida, enviándole una carta de la Madre María Josefa para el padre Torres y rogándole, en el caso de que el padre accediera, que le arreglase el viaje. Se alegró infinito doña Adelaida de que su marido tuviese buena ocasión para hablar con el padre, pues sabía el provecho que se seguiría para su alma, e hizo todo cuanto le pedía la hermana Maravillas. Al día siguiente, 29 de octubre, el padre Torres leía, entre asombrado y divertido, la carta de la Madre María Josefa. Con ella en la mano fue a llamar a la puerta de su superior y le dijo: «Padre, es tan raro esto de que me llamen a mí unas monjas, que por lo raro del caso creo debo ir. Como voy con Alfonso Pidal», añadió, «no perderé del todo el tiempo».
El 1 de noviembre, por la tarde, salieron camino del Escorial. Alfonso dijo al padre que, mientras estaba con las monjas, él iría a dar una vuelta. «Bueno», dijo el padre, «pero ven pronto, porque yo con estas monjas no sé de qué hablar». Cerca de 1 hora estuvo Alfonso paseando por el real sitio. Con cierto temor de que el padre le estuviera esperando, emprendió de nuevo la subida al convento. Pero no había salido aún. «No tardará mucho», pensó, y se sentó en el coche a esperar. Pero pasaba el tiempo y el padre no aparecía. Salió al fin y ya casi de noche emprendieron la vuelta a Madrid. «Si llega a tener de qué hablar», diría Alfonso años más tarde, «no sé qué habría sido de mí». Mientras el pobre Alfonso se desesperaba fuera, el padre Torres hablaba largo y tendido con la madre María Josefa. Esta le puso al corriente de todo lo que les había sucedido en los últimos meses y de todo lo relativo a una posible fundación en el Cerro de los Ángeles, de las posibilidades y de las contradicciones que temían. Y le habló también de la que había de ser el alma del nuevo Palomarcico, la hermana Maravillas de Jesús. Al final de la visita, la madre la mandó llamar. El padre la acogió con una prudente reserva y la entrevista fue muy breve. Pero la mirada de lince del padre captó lo que la profunda humildad de la hermana Maravillas trataba de ocultar. «Pidan mucho», dijo, «y hagan mucha penitencia para que el Señor nos dé luz. De todas maneras, yo conozco mucho al señor vicario de Madrid, somos como hermanos. Hablaré con él de este asunto y con el señor obispo y les tendremos al corriente». «¿Quién será el vicario general de Madrid?», se preguntaban con ansiedad las 3 carmelitas, porque el padre Torres parecía pensar que su opinión sería decisiva en este asunto. No tenían cómo enterarse ni podían hacer más que esperar pacientemente las ansiadas noticias. No habían pasado muchos días cuando una noche, en la recreación, ocurrió algo inesperado. La madre priora había recibido unas cartas pidiendo oraciones y las leía a las hermanas. En una de ellas venía una estampa que, como muchas veces se hace en el Carmelo, pasó de mano en mano para que la vieran las hermanas. Al llegar a la hermana Maravillas, la volvió maquinalmente y casi sin querer leyó al pie de la licencia eclesiástica: «El vicario general Antonio García». Una exclamación mal reprimida llama la atención de las que estaban más cerca. «¿Qué le pasa, hermana Maravillas?» «Nada, nada, que este señor es de mi pueblo». En efecto, recordaba la hermana Maravillas haber oído hablar a su padre de aquel sacerdote, natural de Bullas, pueblo situado a pocos kilómetros de Carrascalejo. Habían tenido que tratar algún asunto juntos, y aunque no recordaba bien cómo habían ocurrido las cosas, comprendía que don Antonio no sería indiferente, o a favor o en contra de la proyectada fundación. Después de todo, pensaba, así se verá la voluntad de Dios. Porque cuando está uno cierto de hacer lo que Dios quiere, escribiría algunos años después, da muy distinta fortaleza para sufrir lo que venga. Al día siguiente el padre Torres iba a visitar a su amigo, el vicario general de Madrid. Este le recibió afectuosamente, pues habían estudiado juntos en el Colegio Español en Roma y se querían como hermanos. El padre no podía disimular lo impresionado que estaba con la visita del día anterior.
Don Antonio escuchó con atención su relato y el proyecto de las monjas, que a primera vista le pareció irrealizable. El padre estaba de acuerdo. Unas monjas solas allí en un sitio tan apartado era un disparate. Cambió la conversación, que prosiguió un rato sobre otros temas relacionados con la vida apostólica de la diócesis, y antes de despedirse, uno de ellos dijo: «No sé, pero no me parece dejar eso así de las monjas». «A mí tampoco, puede ser una cosa de Dios». «¿Qué hacemos? ¿Se lo decimos al señor obispo? ¿No le va a parecer?». Al fin decidieron decírselo. Don Leopoldo Eijo y Garay, obispo de Madrid-Alcalá, se entusiasmó con el proyecto. El Cerro de los Ángeles, si era una de sus mayores preocupaciones. Y ahora le parecía haber realizado su sueño. «Hijas de Santa Teresa en el Cerro de los Ángeles», repetía entusiasmado. «¿Cómo no voy a querer? Aquí está la mano de Dios». Para asegurarse más, quiso que los tres hicieran una novena de misas al Espíritu Santo. El último día se volvieron a reunir. Los tres veían con toda claridad que Dios lo quería.